Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Páginas que Venden. Así que, gente, bueno, a los que ya estamos aquí, por favor, ya veo varias personas que están conectadas en YouTube. Si me pueden ir, oye, informando en dónde se encuentran, de qué país están conectados. La verdad que sería grato, pues, empezar esta conversación de esa manera. Te recuerdo que Páginas que Venden es una iniciativa que busca que las personas, que busca compartir esta pasión que tenemos en Consultores Neurosales de estar constantemente leyendo y aprendiendo. Y esto tiene que ver con una frase que me encantó, que leí recientemente, que dice que estamos en una época en donde si tú quieres sobrevivir, tienes que aprender en la misma, tienes que aprender con la misma velocidad con que los cambios están ocurriendo. Pero si quieres progresar, tienes que aprender mucho más rápido. Entonces, eso la verdad que ha sido para mí como un leitmotiv, como algo realmente impactante que me ha puesto a pensar y que me encantó encontrarme con este libro que vamos a analizar hoy, que se llama Aprender a Aprender, porque el tema es, gente, que tenemos que buscar la forma de aprender con más poder. Tenemos que buscar la forma de poder entonces ser más eficaces y ser más eficientes en el tema de la forma en con que adquirimos y aplicamos el conocimiento. Qué bueno que ya mi tocayo Carlos Cepeda desde Valencia nos está saludando. Gracias, Carlos. Entonces, aquí el reto, compañeros, gente que nos están escuchando, colegas de ventas, es que definitivamente una de las grandes acciones, o vamos a llamarlo, una de las principales soluciones que debemos implementar en nuestra vida, tiene que ver con el tema del aprendizaje. No podemos aprender de la forma en que lo hemos hecho en forma tradicional. Debemos entonces encontrar formas de ser mucho más eficientes, mucho más efectivos en ese proceso de aprendizaje. Y eso es lo que nos comenta o lo que hoy quiero comentarles con este resumen de este libro que realmente me encantó, que se llama Aprendiendo a Aprender, del autor. Lo tengo aquí, vamos a ponerlo en grande para poderlo ver, que el autor es Héctor Luis Martín, Aprendiendo a Aprender. Y eso es lo que queremos entonces compartir en este espacio, esperando que esto sea una información de mucho valor para ti. Un poco la introducción de todo esto es, ya dimos, digamos, para mí la razón por la cual tengo que mejorar mi esquema de aprendizaje. O sea, tengo que aprender a una velocidad a la cual no estoy acostumbrado. Entonces, tenemos que ver la forma de entender que hay unos factores innatos y hay unos factores ambientales, que hay un factor también importantísimo que lo muestra las investigaciones de este experto neurólogo español, de cómo la metodología que tú empleas para aprender es determinante en el proceso. Entonces, las estrategias de aprendizaje efectivas son técnicas deliberadas que utilizamos para mejorar la atención y el recuerdo. O sea, el proceso de aprender tiene que ver con tu capacidad de recordar, pero es que además tiene que ver con el tema de vincular la nueva información con la información que tú tienes en tu cerebro. Deben basarse, y eso me encantó de este libro y por eso lo recomiendo mucho, ¿ok? De cómo funciona el cerebro para aprender cosas que vamos a estar trabajando y que efectivamente se ha demostrado o el autor demuestra que las técnicas de lectura, relectura, subrayar, resúmenes y resúmenes no ayudan al aprendizaje efectivo. Sí podrían ayudar, como dice el autor, a memorizar para responder un examen para mañana. Pero si yo realmente quiero generar un aprendizaje que se establezca en mí, que esté en mí,
tengo que definitivamente, oye, aprender de una forma distinta. Los errores comunes del aprendizaje es pensar que hay diferentes distintos de aprendizaje y estilos de aprendizaje, y esto choca mucho con lo que yo he venido aprendiendo o mi formación como formador de facilitadores. El autor dice que, mira, hay una forma eficiente, hay técnicas que pueden ser aplicadas independientemente de los estilos de cada quien. Esto es algo que si, por ejemplo, me escucha Adrián Cotén, seguramente él tendría una visión diferente. Pero bueno, estamos resumiendo este libro, aunque yo particularmente sí creo que hay personas que aprendemos en forma diferente. Hay gente que necesita leer un manual, hay otras personas como yo que primero muertos a que leer el manual. Pero bueno, el autor, y es una persona con un reconocimiento, pues te dice que no, que lo que tienes que es que desarrollar técnicas efectivas para lograr ese aprendizaje. Crear la mejor manera de aprender es la que resulta más cómoda. O sea, pensamos que la forma en que nosotros nos sentimos cómodos es la forma más eficiente. Y él pone una metáfora que me pareció muy interesante y es con el tema del salto de altura. Durante muchos años los atletas saltaban de frente y hubo una persona, no recuerdo su nombre, que empezó a saltar pero de espalda. Y a partir de ese momento, que no era la forma más cómoda, porque la forma más cómoda era saltar de frente, esta persona encontró una forma no cómoda, pero sí mucho más eficiente para lograr el objetivo. Y después, o sea, también un error es suponer que las personas descubrirán por sí mismas las mejores estrategias de aprendizaje. El autor dice que estos son habilidades que tenemos que desarrollar, son habilidades que tenemos que de alguna manera formar para entonces incorporarlos. No es que en forma instantánea vamos a encontrar. Este libro, gente, no es un libro de mnemotecnia, no es un libro para técnicas de estudio a corto plazo y tampoco se basa, o explota mucho el tema genético. Lo que sí él entiende o lo que él busca trabajar el autor es acciones que generan aprendizajes mucho más profundos, conocimientos conceptuales que perduren en el tiempo y definitivamente entender esos factores ambientales que influye en ese éxito académico o ese éxito de aprendizaje. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Y esto es importante. Entonces, recuerda que el aprendizaje ocurre porque, bueno, tú vas memorizando cosas que vas recuperando y lo vas aplicando. Por ejemplo, en nuestras técnicas, cuando nosotros enseñamos técnicas que tienen que ver con las técnicas de ventas, pues mira, efectivamente tú recibes una formación, aprendes una serie de técnicas como por ejemplo AIDA o el acróstico RACA o Nutbaxer, y en la medida en que tú lo puedes recordar, pues entonces el aprendizaje es efectivo. Entonces, el autor y parte de este resumen lo que busca es compartirte esas herramientas que puedas entonces incorporar en ese proceso de aprendizaje continuo. Entonces, el tema es que el aprendizaje, o sea, que la memoria como facultad fundamental para aprender, la memoria es también algo que genera, oye, la modificación de tu cerebro y permite aprender hechos, ideas, hábitos o habilidades. Existen, y la vamos a ver, diferentes tipos de memoria, cada una con sus características, que son las siguientes. Primero, hay que entender que nosotros tenemos una memoria que se llama de corto plazo o una memoria de trabajo. Como ahí dice en el resumen, que por cierto, cualquiera de ustedes que quiera la presentación hecha por cierto, tengo que dar el crédito de mi gran amiga y editora Diana Rodríguez. Si ustedes quieren este resumen, por favor, escríbeme a carlos@neurocell.com y con mucho gusto te lo envío. Entonces, como te decía, esto es una memoria de corto plazo, es muy limitada en la capacidad de almacenaje, ¿verdad? Nos permite mantener y manipular información temporalmente y es realmente
esencial en el aprendizaje, ya que toda la información que queremos almacenar, en nuestra memoria a largo plazo debe pasar por ella. ¿Para qué sirve prácticamente esto? Entonces, sirve para que cuando tú estés en ese proceso de adquirir nuevos conocimientos, tienes que buscar algo que también el autor trabaja muchísimo, que tiene que ver con la atención, tiene que ver con esa capacidad de poder entonces estar en el aquí y el ahora para hacer un uso eficiente de esta memoria a corto plazo, porque como al final lo que queremos es que esa información caiga en la memoria de largo plazo y que la podamos utilizar el resto de nuestra vida. Entonces, entender esto es clave para algo que vamos a ver también más adelante, que es entender que el multitasking es una actividad totalmente ineficiente. Y luego hay una memoria mucho más particular, que es la declarativa, que nos permite retener y recuperar la información. Cuando decimos que olvidé el número de alguien o que olvidé, oye, tal concepto, realmente lo que no ocurre, y creíamos antes que era eso, es que ese pedazo de información que estaba en mi memoria desapareció. No, lo que ocurre es que las vías de acceso para esa información se han perdido. O sea, el problema no es que la información desapareció, la información está ahí, pero como no trabajamos debidamente la forma de conectarnos y por tanto la forma de rescatar esa información, ahí es donde ocurre eso que llamamos olvido. Entonces, tengamos claro, y la idea es que podamos desarrollar esa memoria declarativa para que podamos recuperar la información que hemos aprendido y utilizarla en nuestro día a día. Y así desarrollar nuestra inteligencia, porque al final la inteligencia se define como tu capacidad para poder resolver problemas. ¿Cómo resuelves problemas? Bueno, con esa capacidad de recordar y conectar entonces pedazos de información para encontrar una nueva idea que soluciona ese problema que estamos hablando. ¿Ok? Yo estaré aquí, también estoy saludando a César Gusto también nos está saludando, así que cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, me la escriben y estaré pendiente de compartirla, ¿ok? Y de tratar de responderla, ¿ok? Entonces, entendiendo esto claro, vamos a ver cómo funciona y ya lo hemos estado hablando, de esta obtención de nuevos conocimientos. La memoria humana no aprende todo con la misma facilidad. La eficiencia para guardar información nueva depende del contenido de dicha información. Y quiero explicar esto. A veces decimos que la memoria es una especie de disco duro o de biblioteca, pero no es exacto esta metáfora, porque si tú tienes un disco duro o tú tienes una biblioteca, la información que tú metes en tu biblioteca o en el disco duro de tu computador no depende para nada de, a ver si puedo conectarme, no, aquí me está dando mensajes pido otra vez disculpas a los que se conectaron vía LinkedIn, que algo falló con el enlace, pero lo que te está diciendo es que en la medida en que yo pueda entonces establecer esas conexiones y pueda retribuir la información, va a ser mucho mejor. Entonces, en el disco duro yo puedo guardar una receta de comida, puedo guardar una fórmula matemática compleja y puedo guardar fotos de mi matrimonio. Y una información no depende de la otra. La memoria humana, nuestra memoria, sí. Lo que tú metes en tu cerebro, esa información, depende, o sea, la posibilidad de recuperarla y utilizarla depende de los conocimientos previos. Y esto es interesante. Y por eso, estimados amigos y amigas, es tan importante ese proceso continuo de aprendizaje, de poder entonces introducir nuevos datos
y vincularlos con los anteriores para poder ser entonces más inteligente. Aprendemos mediante la vinculación, lo que estamos hablando de la nueva información con los conocimientos que ya tenemos. Cuanto más sabemos acerca de un tema, nos es mucho más fácil. Obviamente, a un profesor o una persona graduada en matemáticas puras, a él le va a ser mucho más fácil aprender nuevas fórmulas o nuevas técnicas matemáticas que a alguna otra persona que no tiene esa formación. O sea, tu memoria, tu capacidad de recordar va a depender de la información que previamente tienes tu cerebro. Entonces, como yo te digo ahorita, oye, una solución que tú tienes o un reto que tú tienes o una necesidad que todos tenemos es meter la mayor cantidad de información y buscar vincularla lo más que podamos una con otra. Me parece que es algo bastante intuitivo y práctico para nosotros. Y entonces esto resalta en esta parte que la memoria se basa en los conocimientos previos. Y por eso, gente, hay que aprender. La memoria humana no almacena información de forma literal, sino que la reconstruye. Para recordar algo, la memoria combina fragmentos de la experiencia original con conocimientos previos. Por eso es que ya, por ejemplo, en términos de, por ejemplo, en el mundo policíaco, ¿verdad? El tema de los testigos, de que una persona ponerla a recordar qué pasó, sabemos que no recordamos exactamente el episodio. O sea, en ese pedazo de información se mezclan otras historias, otras fotografías y sale algo distinto. Y la capacidad para recuperar un recuerdo depende cómo hayamos vinculado nuestros conocimientos previos. Entonces, para mí, esto es un tip muy importante para mejorar nuestro aprendizaje. Si yo estoy leyendo entonces el libro de Jess Brown sobre Fanatical Prospecting, cada vez que lea algo que yo diga, oye, esto es vital para mi negocio, no solamente es leerlo o releerlo, que vamos a ver que esto es ineficiente, no basta con hacer subrayado o resaltar o incluso hacer un resumen. Tengo que hacer un proceso consciente de vincular ese pedazo de información con otro para que lo pueda recordar. Es como, me imagino yo, una metáfora como el tema de las direcciones o de los nombres, que de repente sabemos que muchas personas recuerdan el nombre porque lo recuerdan o la cara con un tío, con una exnovia y van vinculando. Entonces, el proceso de desarrollar la memoria y por lo tanto mejorar nuestro proceso de aprendizaje tiene que ver con que conscientemente crear como varias autopistas a ese pedazo de información. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver algunos ejemplos a través de este resumen. La memoria, como decimos entonces, no es reconstructiva, es reproductiva. No, o sea, no podemos recordar una experiencia exactamente igual como la vivimos. Al recordar, lo que ocurre es que reconstruimos el recuerdo a partir de diferentes fuentes y cada vez que recordamos algo, lo vamos modificando. Entonces, hay que entender esto para que podamos entonces repotenciar la forma en que aprendemos. Como decimos, la memoria entonces humana es una red de datos interconectada. Los datos se almacenan en grupos que comparten un significado y la organización de la memoria se basa en conceptos y esquemas. O sea, un concepto es la representación de algo, la playa, ¿ok? Un esquema es como tú vinculas distintos conceptos. Por ejemplo, cuando yo te digo en esto de la playa, el concepto de la playa se involucra con otros conceptos como el mar, la arena, el verano. Entonces, cuando nosotros empezamos a incorporar conceptos, debemos buscar la forma de esquematizarlos, es decir, de generar vínculos con conceptos que ya tenemos previos o prácticas que tenemos en este momento.
El aprendizaje, me permito leer, el aprendizaje efectivo depende de la capacidad de conectar la nueva información a nuestros conocimientos previos. Cuanto más y mejores vínculos establezcamos, más fácil será recordar y utilizar lo aprendido. Entonces, esto, y hago aquí un apartado, esto nos dice que tenemos que buscar esa forma de no aprender. Y voy a ser muy sincero, me veo a mí mismo en la forma tradicional en donde trato de memorizar por memorizar. No, tiene que haber un trabajo consciente de reflexión, de análisis. Oye, este autor habla de tal cosa. Cosa que estoy haciendo yo ahorita con el resumen de este libro. O sea, buscar entonces evocar recuerdos anteriores, información anteriores, retos que tengo yo a futuro, y de esa manera va ocurriendo el aprendizaje de una manera mucho más efectiva y eficiente. Entonces, ya en técnicas tácticas que debemos que desarrollar, lo primero es, gente, y parece demasiado obvio, pero a veces lo obviamos, ¿ok? Es la concentración. Tienes una memoria de trabajo muy limitada, tienes un cerebro que está pensando y salta como un mono de un lado para otro. Entonces, el primer reto es cómo logro yo estar al 100%, ¿ok? En el acto de meter la información. Porque si yo estoy estudiando y estoy pensando en el partido, en el juego de fútbol que va a haber este fin de semana, o en el problema que tengo pendiente, entonces ese ancho de banda, ese espacio limitado que yo tengo en mi memoria de trabajo, se ocupa con otra información, y entonces ese proceso se ve afectado, ese proceso de llevar la información del área de trabajo a tu memoria de largo plazo. ¿Ok? Entonces tienes que suprimir cualquier información sensorial que pueda entorpecer ese proceso. Incluso, y es otra cosa que también yo venía con ese concepto, y que yo sentí que, por ejemplo, el escuchar música del barroco podría facilitar mi proceso de aprendizaje, y todos hemos oído del famoso efecto Mozart. Bueno, este autor cuestiona eso, ¿ok? Incluso que esa música, desde el punto de vista cerebral, si yo estoy concentrado y estoy oyendo algo, eso está siendo escuchado y está ocupando un espacio en mi memoria de trabajo, por definición, y siento que tiene bastante sentido. Entonces, bueno, esto es lo que hablamos. Si el ambiente de aprendizaje es muy ruidoso, entonces sí, quizás una música relajante te va a permitir concentrarte. Pero la música, dice el autor, siempre resta recursos cognitivos, ocupa ese ancho de banda. Los estudios han demostrado que es mejor aprender en silencio que con música. Si has desarrollado el hábito de aprender como yo, con música clásica, específicamente del barroco, oye, y te es difícil cambiarlo, bueno, trata de hacerlo de una manera consciente. La música con letras o cambios de armónicos entorpecen y son perjudiciales para el proceso de aprendizaje. Como decíamos, pues aunque no es la mejor opción, la música relajante sin letra podría ayudarte, pero nuevamente la idea, o lo que el autor llega a la conclusión, es que dispongas todo el espacio, todos tus recursos a ese proceso de aprendizaje. Por eso, él habla de un tema que también vamos a estar hablando, de tener sesiones de alta concentración, 15, 20 minutos y un descanso, para que efectivamente el cerebro tenga algún tipo de relax y libere entonces tensión. Pero de eso también vamos a seguir hablando. Y precisamente tenemos que ver qué es la atención. La atención es el proceso cognitivo complejo que nos permite seleccionar y enfocarnos en la información relevante mientras filtramos estímulos irrelevantes, ¿ok? Entonces, aquí hay
unos conceptos básicos que tienen que ver entonces con la selección de la información, es decir, yo estoy leyendo un texto, sé que hay elementos distractorios que me distraen, perdón, y entonces, bueno, yo hago un proceso para poder entonces estar en ese momento. La atención no es exactamente estática, sino que cambia, tu atención está todo el tiempo y más ahora con tantos estímulos externos, estamos pensando en muchas cosas al mismo tiempo y de alguna manera la atención lo que busca es filtrar. O sea que aunque hay varias cosas internas y externas que me pueden entonces estar desenfocando, pero la atención lo que busca de una manera consciente es ese foco. Y la razón, volvemos al hecho biológico de que tienes una memoria de trabajo muy pequeña, muy escasa en recursos, pero que es la puerta de entrada a la memoria, ¿ok?, de largo plazo, que a la larga lo que te va a permitir a ti recordar y efectivamente aprender en su totalidad. Entonces, volvemos al tema que hablamos anteriormente. La multitarea es un mito. Eso que dice que yo puedo hacer varias cosas y todas las cosas las hago bien, no es real. La idea de que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo es un mito. Lo que parece multitarea es en realidad una rápida alteración del foco de atención entre diferentes tareas. Y eso, a los que estudiamos computación, eso se llamaba, me acuerdo yo, time sharing option o la opción de tiempo compartido. O sea, realmente no es que tenemos varios procesadores que independientemente están llevando distintas tareas. O sea, el computador creemos que es multitarea, pero no es porque tiene varios procesadores, sino que ese procesador es capaz de dedicar un tiempo a una tarea y cambia rápidamente a la otra y en fracciones de segundo va cambiando y da la sensación de que fueran varios procesadores. Con tu cerebro pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Lo que está pasando es que si tú estás escuchando música, estás escribiendo un informe, estás leyendo, oye, un correo y estás pensando en el problema que tienes que resolver esta tarde, bueno, lo que está haciendo es que el cerebro, a un consumo muy alto de energía y de recursos, está pasando de una tarea a otra en forma inmediata. Y eso a la larga no es eficiente. Por eso, hacer dos cosas a la vez implica un rendimiento peor en ambas acciones. ¿Ok? Entonces, el tema es que hacemos las dos cosas, pero las dos cosas no las hacemos bien. Una solución, y por eso también algo que hemos estado hablando tanto en nuestros webinars como en estas páginas que aprenden, es la automatización. ¿Ok? Todo este concepto de la inteligencia artificial y todos estos conceptos de los RPA nos permiten entonces utilizar herramientas más allá de nuestro cerebro para que ellas se encarguen de hacer los procesos repetitivos. Por eso, en esto que hemos hablado, de que si quieres sobrevivir a la época que nos tocó vivir, tienes que aprender a la misma velocidad con que ocurren los cambios. Pero si quieres progresar, tienes que aprender más rápido. Y aquí el uso de los procesos de automatización, porque todos son vitales, porque todo el tema, el reto es todo lo que me está pasando por esa memoria de corto plazo, tengo que tener todos esos recursos orientados a un solo tema, para que ese tema vaya a la memoria de largo plazo y que además me permita generar múltiples vías para llegar a todo esto. Entonces, aquí se introduce en el libro también el concepto del control inhibitorio, que es la capacidad de refrenar respuestas automáticas y evaluar la situación para ofrecer una respuesta más reflexiva. Es decir, dejar de ir en automático y dejar de pensar o tener la fantasía de que estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo y ir al tema reflexivo y buscar generar esa atención. Es una función cognitiva superior que requiere un refuerzo realmente adicional.
nos permite mantener la atención en la tarea que estamos haciendo, porque en ese proceso tú estás inhibiendo otro tipo de estímulos. El uso del control inhibitorio agota los recursos cognitivos como la memoria de trabajo. Por eso el autor te dice, bueno, mira, deslígate de procesos, pon el celular en otro cuarto, cierra la puerta, deja la música, pon un bloqueador de cancelación, pon un sistema de cancelación de ruido para que efectivamente no tengas que estar utilizando el control inhibitorio, porque ese control lo que hace es consumir recursos de tu memoria de trabajo. El entorno de aprendizaje con distracciones exige más control inhibitorio y produce una fatiga mental anticipada. Como te decía, los nuevos conocimientos que tú vas incorporando dependen de lo que tú ya sabes. Entonces, efectivamente, entre más sepas, entre más aprendas, vas a poder aprender más. O sea, el proceso es realmente es un círculo totalmente virtuoso. La eficiencia para guardar información nueva depende del contenido de esa información. No es lo mismo que tú estés aprendiendo algo de lo que tú ya sabes, de lo que tú ya estudiaste o algo totalmente nuevo. Aprendemos mediante la vinculación de nueva información. Por eso, amigos y amigas, el proceso reflexivo, el proceso de ir analizando la información e incorporarla a nuestra forma a nuestro día a día es vital en este proceso. Cuanto más sabemos acerca de algún tema, pues más fácil podemos entonces seguir avanzando en todo esto. Un refuerzo mayor entonces de que ese aprendizaje tiene que ser continuo. ¿Cómo organizar las sesiones de aprendizaje? ¿Ok? Entonces ya hemos visto algunos tips, hemos visto algunas ideas. Entonces, una de las cosas que sugiere el autor, y yo creo que también muchos de nosotros lo hemos venido haciendo, es las pausas. O sea, organizar sesiones de aprendizaje para mantener la concentración y evitar esa fatiga mental. Planificar sesiones de aprendizaje con descanso, o sea, y tener un temporalizador. A mí me funciona muy bien y lo he hecho desde que estoy leyendo este libro, que tengo un programa, el programa reloj que ya viene en Windows, y entonces sencillamente tengo varias alarmas. Tengo una que son de 25 minutos e inmediatamente en el minuto 26 arranco otra de 8 minutos. De tal forma que yo ya sé que voy a ir a una sesión de 25 minutos y me voy a concentrar al máximo, sabiendo que el reloj me va a decir, tranquilo, descánsate, párate y haz otra actividad. Eso funciona bastante bien. Planifica los objetivos de cada sesión. Clave. ¿Ok? Vas a leer tu libro. Me estoy leyendo ahorita el libro de Grow Selling de Anthony Anino. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo para mí de este libro? Oye, es adquirir experiencias y conocimientos en el tema de la gestión comercial de las ventas B2B. Y en cada capítulo, pues también con el título o el resumen, me pregunto qué voy a obtener de este libro. Eso da enfoque a lo que estoy aprendiendo. Los periodos de aprendizaje deben ser más largos que los de pausa. O sea, no apliques el leer o estudiar 8 minutos y descansar 25. No, al revés. 25, 30, 8, máximo 10. Evita distracciones durante las sesiones, por el amor de Dios. El mundo no se va a acabar si no estás viendo lo que está pasando en las redes, si no le respondes a todo el mundo de forma inmediata. Y como la carne es débil, agarra tu celular y ponlo en otra habitación o dáselo a un compañero. Comenzar cada sesión revisando el contenido a aprender. Eso. No te sientes a aprender por aprender, sino, ok, voy a leerme este libro. ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo mi vida va a cambiar? ¿Qué problema voy a resolver? Eso va a generar una motivación que te va a permitir entonces trabajar con eficiencia el foco. Utiliza las pausas para relajarte y hacer cosas agradables. Y esto lo podemos juntar con el libro de Hábitos Atómicos, en donde efectivamente el autor de este otro libro nos decía que, bueno, si tú tienes un hábito que de repente no es tan sexy para ti,
que no es tan agradable para ti, entonces, oye, júntalo, anéxalo a otro, por ejemplo, que sí sea agradable para ti. Por ejemplo, no me gusta hacer llamadas en fría. No me gusta. O suponga que tengamos una persona que nos dice que no le gusta prospectar en frío. Bueno, perfecto. Pero a esa persona como yo le encanta el café. Entonces yo digo, bueno, mira, voy a hacer cada 2 llamadas o cuando yo logre hacer 2 llamadas, me voy a premiar con un café. Y después de 2 llamadas paso a 3 o a 4 y lo vinculo con algo que sí me gusta. Entonces voy a dedicarme 10 minutos a hacer llamadas y luego voy a dedicarme 3 a ver qué pasó con las Kardashian. ¿Ok? O voy a llamar a mis amigos, mis conterráneos venezolanos para celebrar el triunfo que tuvimos anoche, ¿ok? En la Copa América. Aprovecho, ¿verdad? Y entonces, de esa manera vas vinculando hábitos que no son tan agradables con cosas que tú quieras hacer. Con el aprendizaje es lo mismo. Quizás el que tengas que leerte ese nuevo manual o ese análisis de la competencia no es lo más grato para ti. Pero bueno, te sientas 20, 25 minutos a hacer esa actividad y después haz actividad mucho más agradables. Aprovecho para saludar aquí a Marvin Salgado desde Nicaragua. Gracias, amigo mío. Y Ricardo Useche. Marvin nos está diciendo, lo primero es focalizarse. Excelente. ¿Ok? En lo que estamos haciendo para todo sobre si es aprendizaje. Y también nos saluda desde San Cristóbal, Ricardo Useche. Muchas gracias y gracias también a César Augusto por acompañarnos en Páginas que Venden. Sigamos. Espero que, oye, que a las personas que lo están viendo en vivo y a los que lo van a ver en diferido después, esta información les sea de bastante utilidad. Establece esa rutina y horario para que puedas entonces desarrollar ese proceso. Pensar para aprender. Y esto es hacer conciencia. No es aprender por aprender. Y me atrevo a leer y me permito por favor leer. La clave para aprender de forma efectiva es pensar sobre lo que estamos aprendiendo y darle sentido. La simple repetición sin elaboración no es suficiente para afianzar los conocimientos de la memoria a largo plazo. Si yo me leo una teoría o me aprendo una fórmula, chévere, la memorizo, la practico, la escribo 20 veces, pero esa autopista para recuperarla, por llamarlo así, no es una autopista, es una carretera rural. Si yo la quiero pavimentar o si quiero generar incluso vías alternas, tengo que reflexionar, pensar, vincularlo. Nuevamente, es un proceso consciente, no es un proceso de, como nos enseñaron a muchos en el colegio, de repetir, repetir, repetir para memorizar. No, se trata de crear vínculos con esa información que acabo de introducir. Entonces, elaborar sobre lo que se aprende significa imaginar las consecuencias de lo aprendido. Una pregunta que a mí me encanta hacerme en este tipo cuando voy a aprender algo es, oye, imaginarme y pensar cómo mi vida va a cambiar o se va a beneficiar con ese libro o con esta certificación o con ese curso. Sugerir ejemplos propios, ese efecto de buscar casos tuyos, metáforas tuyas, ayuda a ese proceso de elaboración. Comparar con otros acontecimientos o conceptos. Entonces yo estoy comparando este libro con lo que he aprendido por ejemplo, de las teorías de Georgi Lozano con su concepto de su gestopedia. Y bueno, y entonces me toca decidir, oye, ¿será verdad que la música clásica, barroca, me permite estudiar mejor? Pero ese proceso de análisis, dense cuenta, no es aceptarlo, sino efectivamente contrastarlo, comparar y tomar mis propias conclusiones. Imaginar las aplicaciones, cómo lo voy a aplicar, resolver problemas basándome en lo aprendido y buscar patrones. Utilizando una metáfora, cada uno de esos bullets son vías que tú estás creando, autopistas que estás creando
enlaces que tú estás creando, ¿ok? Desde tu memoria de corto plazo a largo plazo. Entonces, si tú ejecutas estas 6 sugerencias, es como si estuvieras creando 6 vías omnicanales o bueno, multicanales para llegar a esa información que te hace falta. Y aquí hablaba también relacionar lo aprendido con conocimientos previos, eso lo hemos hablado. Entonces, las estrategias del aprendizaje elaborativo es las autoexplicaciones, que es lo que lo hemos hablado, la interrogación elaborativa, formularse preguntas sobre lo que se está aprendiendo, cuestionarlo y buscar esas respuestas. Codificación dual, asociar esto aprendido con otra cosa que traemos, ejemplos concretos te pueden ayudar y analogías que te permiten entonces vincular. Entonces, no sé tú, pero yo me estoy dando cuenta que efectivamente yo venía aprendiendo de una manera que para mí era cómoda. Leía, subrayaba, hacía un mapa mental. Pero ahora me estoy dando cuenta o estoy reforzando la necesidad de tener un aprendizaje elaborativo, ¿ok? Reflexivo que me permita la rápida recuperación de todo esto. Los beneficios, oye, te va a permitir una mejor memoria, la retención a largo plazo, desarrollo de ese pensamiento crítico tan necesario en la época que estamos viviendo, motiva a las personas para, oye, sentir que tiene un aprendizaje mucho más significativo, técnicas de estudio a corto plazo, porque claro, los métodos tradicionales funcionan. Si estamos hablando de aprender para pasar un examen, los métodos tradicionales funcionan muy bien. Pero si estamos hablando en generar un espacio, una nueva teoría, unas nuevas herramientas en nuestro cerebro para el resto de nuestra vida o para una gran cantidad de tiempo, tenemos que hacer este tipo de aprendizaje elaborativo y además favorece incluso factores genéticos. Las recomendaciones es, oye, organizar el material de estudio en unidades manejables, leer o escuchar activamente buscando aprender el significado. Incluso hay un estudio que él menciona y lo practiqué en una ocasión y es, como ahora tenemos libros, bueno, siempre hemos tenido libros, ¿ok? Pero ahora tenemos una gran cantidad de opciones para audiolibros, un ejercicio que nos recomiendan es leer y escuchar al mismo tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo es generar vínculos muy poderosos para poder entonces recuperar la información de una manera mucho, pero mucho más efectiva. Tomar notas que resuman los puntos claves e ideas si funcionan, ¿ok? Realizar pausas para reflexionar sobre lo aprendido, utilizar estrategias de aprendizaje elaborativo que hemos estado hablando y practicar, y eso creo que todos lo tenemos bien claro, practicar con regularidad. Entonces, gente, esto espero que sea de valor y recuerda, te recomiendo mucho el libro y si quieres este resumen que elaboró Diana Rodríguez, con mucho gusto escríbeme a mi correo y te lo envío. Pero el recordar para aprender es fundamental. Hay niveles de aprendizaje, es decir, de reconocimiento, recuerdo algo de alguna manera, soy familiar a ese pensamiento o a esa información, puedo recuperar con pistas esa información o esa recuperación directa. Entonces, estos procesos de reflexión te permiten entonces ese proceso de recordación. Los procesos de aprendizaje, la forma en que tú aprendes, según este autor y sus estudios, tiene que ver con 3 fases. Una es la codificación, es decir, estás en la aula de clase, estás escuchando esta charla, estás leyendo un libro. En este momento, tú estás codificando esta información. Hay cosas que te están dando sentido, hay cosas que no. De repente en este momento, mientras me estabas escuchando, atendiste una llamada o te distrajo, oye, algo que está pasando en tu entorno. Bueno, todo eso está influyendo en el modo en que tú codificas la información.
El siguiente paso, ¿ok? Tiene que ver con el almacenamiento. Es decir, está pasando de nuestra memoria de trabajo de corto plazo, está pasando a la memoria de largo plazo. Y luego, ¿verdad? Viene la evocación, que más que recordar, memorizar, hay una palabra en mi país que se llama caletrear, ¿ok? Eso no tiene sentido o no es eficiente. Entonces lo que yo tengo que buscar es cómo en esos procesos elaborativos, reflexivos, puedo lograr evocar. Por eso, una de las cosas que Maru y yo hacemos muchísimo en nuestro proceso de formación en consultores, consultores NeuroCert, que ya estamos cumpliendo nuestros primeros 15 años, es que invitamos siempre a los socios de aprendizaje a conversar entre ellos y qué recuerdas, qué te gustó, qué no te gustó, qué cosas sientes que puedes aplicar. Entonces ahí es donde se empiezan a crear realmente esas vías de enlace. Yo creo que aquí ya hemos hablado suficiente sobre el tema de la evocación para que tú puedas entonces de alguna forma poder de alguna forma recitar de memoria, responder las preguntas que te has establecido, explicar, resolver problemas, crear resúmenes y conceptos. Olvidar para aprender. La diferencia de lo que suele pasar, de lo que suele pasar, olvidar no es el enemigo del aprendizaje. Esto me pareció bien interesante, sino que puede ser un aliado si se gestiona de forma adecuada. El olvido es un proceso natural e inevitable. Nuestro cerebro olvida constantemente información para poder centrarse en lo que es más importante en ese momento. Sin embargo, todo lo que olvidamos no todo lo que olvidamos es irrelevante. Entonces, existen dos tipos de memoria: la memoria episódica y la semántica. La episódica recuerda experiencias, mientras que la semántica los conocimientos generales. Por eso, una de las cosas que el aprendizaje acelerado te dice que lo que se aprende con una emoción no se olvida. Aquí el autor, y es algo que yo también te digo, viene en conflicto con lo que hemos nosotros estado trabajando, es que sí, que las emociones sirven para recordar, pero sirven para recordar episodios. Seguramente César, Ricardo, Marvin, todas las personas que lo están escuchando ahorita en vivo y los que lo van a hacer en diferido, recuerdan qué es el ADN, pero no recuerdan, creo yo, el momento exacto en que lo entendieron. Entonces, si yo quiero recordar un episodio, el uso de emociones es muy positivo. Pero si yo quiero utilizar la memoria semántica para conocimientos, no es tampoco tan efectivo como se pensaba, o por lo menos la visión de este autor. Ya cada uno de nosotros nos corresponde hacer nuestros propios análisis y ver cómo podemos funcionar. Entonces, las emociones intensas pueden mejorar la memorización de los recuerdos episódicos, pero no de los conocimientos semánticos. Esto significa que las actividades emocionales no son tan efectivas para aprender conceptos académicos. Ahí me encantará generar una discusión, una conversación, hablar. Bueno, tuvimos un invitado recientemente que hablaba más de la tendencia de este aprendizaje acelerado, pero es algo que me ha puesto a mí particularmente a reflexionar sobre este uso de la parte emocional. Para combatir el olvido de lo que aprendemos, es más eficiente espaciar el aprendizaje y el repaso hacerlo todo de una vez. Esto se debe a que el cerebro necesita tiempo para consolidar los nuevos aprendizajes. Esta práctica espaciada es más efectiva cuando se combina con la evocación. En otras palabras, gente, en lugar de leer y releer todo en forma constante, es lee, aprende, vea tu curso, escucha tu certificación en cualquier plataforma, deja pasar un tiempo que vas a olvidar información. Luego, a las 24 horas,
haz un proceso de recordación, pero no leas las notas, no leas los resúmenes. Sencillamente oblígate a ver qué eres capaz de evocar. Y otro factor que es fundamental, y eso sí que lo avalo yo de una manera total, es el tema del dormir. O sea, el dormir entre 7 y 8 horas facilita el proceso de aprendizaje. Porque cuando tú duermes ocurre una serie de reacomodo en tu cerebro para que la información se solidifique, para que esas carreteras que hemos hablado se pongan más sólidas, para que el cemento, por decirlo así, o el asfalto se seque, para ser metafóricos, ¿ok? Y además, el dormir, si estamos descansados, ese proceso cognitivo de aprendizaje va a ser mucho más fácil. Diversificar para aprender. Aprender algo implica situarse en un contexto físico y mental específico, lo que afecta la capacidad de recordar. La transferencia de aprendizaje es la habilidad de aplicar conocimientos en diferentes contextos. Esto lo conecto mucho con aquello que dice que uno sabe lo que sabe hasta el momento que es capaz de enseñárselo a otro. Entonces, cuando tú, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes, o sea, yo quiero aprender esto, yo necesito aprender mejor. Y entonces, yo a través de la lectura, a través del resumen que hice con Diana y este esfuerzo de compartirlo con ustedes, estoy precisamente trabajando en mi proceso de aprendizaje. Entonces, te recomiendo que aquello que tú quieras meter, introducir, hacerlo tuyo, compártelo, genera experiencias. Y esto es buenísimo porque si además sabes que tienes que crear contenido en tus redes sociales, pues mira qué maravilla. Aprendes algo, lo estudias, lo preparas y lo transmites. Y en ese proceso el aprendizaje será cada vez más importante. Entonces, lo que estamos hablando de transferir, de crear esos contextos para compartir la información con otras personas y poder practicarlo y poder ejecutarlo de una manera eficiente. La motivación para aprender. Y por eso una técnica que a mí me ayuda muchísimo y tiene que ver con esto es ese ejercicio de que si yo estoy agarrando un nuevo libro, pues lo leo, veo, o sea, no lo leo, veo su portada, veo las recomendaciones, veo el agradecimiento, veo lo que han dicho otras personas. O sea, empiezo a buscar enamorarme, de sentir cómo voy a ser mejor persona, cómo voy a ser mejor profesional a tener esa información. Y eso va a generar en mí metas concretas. O sea, yo, por ejemplo, del libro de Growth Setting, yo quiero sacar una meta concreta, que es un modelo, que es una coreografía de lo que un gerente de ventas B2B debe llevar a cabo. O sea, yo tengo claro desde el principio a dónde quiero llegar para medir entonces esa autoeficiencia. En cada capítulo veo o siento o trato de visualizar cómo me estoy acercando a ese tema. Entonces, por el valor, o sea, los factores que influyen en la motivación es que tú tengas claro la meta, hacia dónde vas a llegar, con esa información, cómo tu eficiencia personal va a mejorar y cómo esas expectativas de los resultados. O sea, es tener claro, y quizás ahí lo conecto con el libro de no de los hábitos, los hábitos de la gente altamente eficiente, que parte del hecho de comenzar con el fin en la mente. Entonces, como que tiene sentido desde la parte neurológica, el tú, oye, tener claro previamente a dónde te va a llevar, ¿ok? Entonces, esa es la relación que hay entre las metas y cómo es tener claro las metas y ese valor percibido de lo que vas a recibir va a mejorar tu motivación y esa motivación va a permitir que tus canales de acceso a la información que estás metiendo en tu cerebro sean cada vez más potentes. Ya para finalizar, el libro habla de que el cerebro es un órgano plástico que puede cambiar y adaptarse como consecuencia de nuestras experiencias. La neuroplasticidad es la base biológica del aprendizaje. El aprendizaje
implica la creación de nuevas conexiones neuronales y modificaciones de la eficiencia de trabajo. O sea que hay que aprender, hay que poner ese cerebro a trabajar, hay que de alguna manera vincular y meterse, porque lo bonito de una lectura, lo bonito de un curso, ¿verdad? Es que te metes en la cabeza, te metes en el mundo, te metes en el universo de otras personas y tu cerebro está ganando plasticidad, ¿ok? Para que tú puedas entonces efectivamente trabajar estos conceptos. Las personas con mentalidad fija pues tienen mucho más limitantes que aquellos que tienen una motivación mucho más abierta hacia el aprendizaje. Y gente, al final, como pasa en los hábitos, no todo es color de rosa, no todo es agradable, no todo es sexy, pero ¿sabes qué? Hay que abrazar aquello que no nos es cómodo. Tengo que entonces entender, como dice esa frase que casi todo el mundo ya la conoce, que cuando la motivación te falle, que sea entonces la disciplina o el autocontrol lo que te dé entonces la capacidad para que te dé una mano. O sea, la idea que pasa con esto del aprendizaje, al igual que pasa con el tema de las ventas, es que, bueno, hay cosas de las ventas que no me gustan o que puede ser o que prefiera otras, pero yo sé que si no hago las que tengo que hacer, aunque no sean lo suficientemente agradables, pero las tengo que hacer para lograr el éxito. Pasa entonces en el aprendizaje. Tengo que entender, y por eso esta fase de la motivación, de tener las metas, de visualizar los resultados, de visualizar mis mejoras, ¿ok? Entonces eso me va a dar a mí la energía para hacer cosas que de repente, como yo digo, no son tan sexys como las que otras que podamos creer. Así que, amigas y amigos míos, oye, espero que esta información, que este resumen de este libro magistral que me ha ayudado a hacer Diana Rodríguez haya sido de tu agrado y que lo puedas ver cuantas veces tú quieras en la plataforma YouTube. La voy a subir también a LinkedIn. Ahí te dejo entonces mis redes, te dejo mi teléfono particular, te dejo mi correo, nuestra nueva página de consultores NeuroSales, para que cualquier duda, comentario, denuncia o simplemente quieres tener esta presentación, será un placer realmente el poder compartirla contigo y que tú también nos ayudes en este proceso de aprendizaje. Así que muy contento porque ya esta iniciativa de páginas que venden ya ha llegado a 4 entregas, 4 libros y ya tenemos ya visualizados los próximos 3 libros que vamos a estar compartiendo mensualmente. Todos los jueves, como saben, aquí tengo gente que nos ha acompañado en múltiples oportunidades. Todos los jueves también combinamos esto de páginas que venden con invitados para hablar de distintos temas. La vez pasada trabajamos con Gustavo Velázquez y el tema de la negociación y la persuasión y a la gente realmente le encantó. Así que, amigas y amigos, realmente muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Esto queda grabado para que lo puedan ver y estaré muy pendiente de sus comentarios. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y saben que nos vemos el próximo jueves. Bye.